Shalom, shalom, bienvenidos a nuestra paracha semanal. En esta semana estamos estudiando Shemini. Mi hermano Eduardo, ¿cómo te encuentras? Shalom para todos nuestros oyentes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que están escuchando por ahí. Espero que hayan pasado una feliz fiesta de Pesach. Así es, mi hermano. Entonces eh, en este estudio estamos en Parashat Shemini, Levíticos capítulo 9 al capítulo 11 es básicamente lo que abarca esta Parashat, mi hermano Lalo. Y pues bueno, aquí el octavo día simboliza una nueva creación, plenitud y redención. En la tradición judía, el número 8 está asociado con la sobrenaturalidad, más allá del ciclo natural de 7 días. Esto lo vemos en el Talmud Babli, en Arjin 13b. Yeshua resucitó el primer día de la semana, que es el octavo en el ciclo. Mira, marcando el comienzo de una nueva creación, como vemos en Juan 21. En Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquí también se revela la gloria divina en forma visible como en Levíticos capítulo 9. El Zohar dice lo siguiente: el octavo día es el día de la unión del rey con la reina, el día del gozo perfecto y la revelación del mundo superior. Esta unión mística apunta a la redención mesiánica y para los discípulos de Yeshua su resurrección es la consumación de esta unión divina. Ya fíjate que me gustó mucho esta explicación que ahorita voy a tratar de, a ver si la puedo simplificar o leerla porque se me hace bien interesante. Desde Or Jamín habla del sacrificio expiatorio del pecado, ¿va? Y fíjate, dice, ¿cómo es que el pecador, siendo merecedor de la pena de muerte, porque dice que en Ezequiel 18:14 va, el alma pecadora de ella morirá, a través de un sacrificio se le examina dicha pena? Y fíjate, contesta así: dice, la persona cuando peca pierde su alma pura y baja su categoría a la de un animal. Luego cuando hace teshuva, no sé si ya hemos dicho que teshuva, que es cuando le llama, ¿va? Se hace reflexión y realmente se arrepiente de la persona, va. Otra vez su alma le vuelve a regresar en él. Entonces sería injusto que lo mataran, va, porque al final cuando pecó estaba ¿qué? En categoría animal. ¿Y cómo van a matar a una persona en su cuerpo y alma por un pecado que lo cometió siendo un animal? Y por eso la solución es traer un animal y degollarlo. En ese momento el pecador reflexiona que matan al animal porque esa persona era su posición en el momento de pecar. Y así reflexiona y hace que no vuelva a pecar. Me gustó mucho la expresión que dice, va, porque en ese momento, porque eran los sacrificios, va. Porque de hecho, como lo hemos dicho, va, hasta en el video que hemos puesto, va, nosotros éramos los que realmente deberíamos muerto, o los que deberíamos estar en el sacrificio, va. Pero de esas personas me encantó mucho, ¿va? Cómo nuestra cotería baja, ¿va? Y por medio de este que Dios puso, ¿va? Nos perdona, o en ese momento perdonado, ¿va? Ahorita gracias al sacrificio de nuestro amado Maestro, ¿va? Pero en ese momento, ¿va? Esa era parte de los sacrificios, ¿va? Entonces el pecado nos lleva a un estado como de un animal. Entonces me estás diciendo, Lalo, que al momento que Yeshua carga los pecados del mundo, y se baja el estado de un cordero y es sacrificado en Pesaj. Exactamente, él fue el cordero que no hubo otro más sacrificio, ¿va? Que por medio de él, ¿va? Entonces así es, el cordero inmolado. Qué Y ya, interesante. Sí, sí, sí. no, digo, ya para finalizar nomás de hablando de lo que tú hablaste del versículo 1 al 4, ¿va? Que se tuvo que ver todos esos sacrificios que hizo Aarón para que bajara la presencia de Dios al pueblo de Dios, ¿va? Tiene esos sacrificios, dice que no hubiera bajado la presencia de Dios. Ya para finalizar aquí en el capítulo 9, y ya tú le sigues con el 10, en el 23, o en los últimos versículos 23, 20 al 24, ¿va? Dice que Moisés como que se enoja un poco, ¿va? Por una que estaba mal, pero al final Aarón lo corrige y le dice, ¿sabes qué? Es que por eso se hizo este sacrificio, ¿va? Y dice, tienes razón. Y dice la explicación, cuando aquel que es estudioso, va, de la palabra de la Torah, cuando se enoja o se llena de ira, pierde su sabiduría. Y el que es profeta pierde su profecía. Fíjate lo que impacta a veces el simple hecho de enojarnos. O la ira puede provocar. Se la pasó a Moisés, a Moshe Rabenu.
Por eso es que se le olvidó esa parte de la Torah, ¿va? En ese momento. Muy cierto, mi hermano, tienes mucha razón en eso. Em, bueno, aquí en Levítico 10 encontramos lo del fuego extraño. En el versículo 1 al 2, y los hijos de Aarón, Nadab y Abijú tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego. Y el versículo 2, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los consumió. El Talmud Babli Nerubín 63a dice que ellos enseñaron alajá delante de su maestro Moshe, por eso murieron. Nadab y Abihu simbolizan un acercamiento no autorizado, sin mediador. Yoshua, en cambio, es el sumo sacerdote que sienta conforme al mandato divino. Hebreos 9 del 11 al 12, pero estando ya presente Cristo, Yeshua, sumo sacerdote, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. En el Antiguo Oriente Próximo, el acceso al templo era extremadamente regulado. El que entraba sin permiso moría. Esto le da el valor del acceso que Yeshua nos otorga en estos versículos de Hebreo que acabamos de leer. Fíjate que de la que tú dices, aquí me narra o me dices de los sabios, ¿va? 6 posibles explicaciones. Una fue la que tú dijiste, ¿va? Dice que otra fue porque dice que entraron al Códice Kodashim sin autorización. Esa es otra. Dice que por no haberse casado también. Es bueno que estemos casados. Que tomaron vino. Estaban embriagados, dicen. Trajeron oro, sí, como dice, trajeron un fuego que realmente no se ocupaba ahí en el altar, ¿va? Entonces dice que más o menos como 6 razones de las posibles que pudieron haber hecho el sacrificio. Y otra también que dicen en otra explicación que realmente cuando fue lo del becerro de oro, va, realmente necesitaban morir todos los hijos de Aarón, va, pero como Moisés intercedió, pues solamente murieron 2, va. Ya para referenciar esta parte, fíjese, dice que en esto Dios se enaltece, va, como puede ser, porque para que la gente sepa que ni a los sadikim, a los hombres de Dios los perdona, si Dios es, al final la justicia de Dios, o hay leyes de Dios, como tipo la gravedad, ¿va? Que ya están instituidas, que Él nos puede cambiar, ¿va? Eso nos toca a todos, ¿va? Entonces, dice que a veces él se engrandece, ¿va? En este tipo de cosas, cuando los pasan hacia los hombres de Dios, donde se dan cuenta que Dios a todos, ¿verdad? Hace justicia, ¿va? Sin importar quién seas. Amén, mi hermano. ¿Tienes algo más ahí del capítulo 10 o pasamos al 11? Sí, déjame. Si quieres en el 11. Bien, bueno, déjame, vamos a leer, yo quisiera explicar un poquito los capítulos iniciales, en los versículos iniciales. Inicia el 11. Habló el Señor a Moisés y Aarón diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: esos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces, vemos que Levíticos 11 son unos mandamientos que Dios está especificando a los Bene Israel. Entonces, es uno de los mandamientos que vemos dentro de la Torah, que Dios dice: dile a los Bene Israel. Especifica para quiénes son estos mandamientos, y es algo que vemos específico para el pueblo judío, mi hermano. Exacto, como yo creo que lo hemos dicho, ¿va? Digo que la obligación es para ellos, ¿va? Nosotros como gentiles no estamos obligados, ¿va? A veces, como he dicho, hacemos ciertas festividades o como esto que Dios, de hecho, ahorita, de hecho finaliza el capítulo 11, va diciendo a que sean santos como yo soy santo, ¿va? Porque al final es lo que el beneficio que nos puede dar todo esto, ¿va? Entonces, uno como gentil bueno, yo hablo de mi caso personal, ¿va? Es decir, que yo trato, ¿va? O no porque yo esté obligado, porque eso me va a hacer más santo, ¿no? Porque el beneficio a veces queda, ¿va? El que nos da lo que Dios nos da, lo que Dios dice, ¿va? Entonces, la revelación fue dicha por el pueblo, ¿va? Pero trato por los beneficios que me puede
dar, por decirlo, puede ser, trata de ser kosher o el Shabbat, o como los días que festejamos Pesach, ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre digo, o yo mi punto de vista es tratar por los beneficios, pero no por obligación, no porque yo eso me haga ser más o menos que alguien más o yo me sienta jodido, no, Tenemos la simplemente por libertad, adelante, bro. tenemos la libertad en el Mesías. Fíjate lo que dice Pablo en Colosenses 2, del 16 al 17. Por tanto, que nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o Shabbat. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, vemos ese capítulo muy popular, este texto, donde Pablo le dice a los colosenses, le dice a los gentiles: no permitan que los juzguen por lo que ustedes comen, por qué días guardan o qué días no guardan. Y cuando vemos en Hechos capítulo 15 el concilio apostólico, no fue un mandato por parte de Santiago para que el mundo gentil se sometiera a esto. Incluso, bueno, sabemos que aquí el tema era la circuncisión o la conversión, a lo cual Santiago se opuso eh, rotundamente. Entonces, vemos que hay libertad en Yeshua, como tú dices, tenemos libertad de hacerlo, más no es un requerimiento para nosotros que venimos de las naciones. Yo creo que más que nada, digo, pues, bueno, digo, hablando de mi punto personal, va, un ejemplo, digo, que digo, yo decía, yo trato, va, pero un ejemplo, si yo a ti te veo de esta donde ejemplo, va, no, que, no por eso te voy a dejar de hablar, no por eso te voy a dejar, o si alguien, un amigo, oye, o alguien que también se quiere acercar a esto y yo veo que yo nunca lo voy a juzgar, o sea, que al final porque debe ser como que propio tuyo, va, no, porque, si, yo siento que si yo le dijera a alguien, sé kosher, ahí estoy mal yo, alguien diciéndole a un gentil, va, ya si él mismo, a través de la Torah, trata él de hacer, pero él mismo, no sé si se entiende el punto, a que sea respectivamente personal. No, yo no soy nadie para decirle a alguien. Es lo que quiero que se entienda muy bien, va. Y así alguien lo quiere hacer por convicción propia, no porque yo les diga, o alguien, ya ves que ahorita hay muchas corrientes, va, hemos dicho, va, no, es que debes ser tu judío, debes de convertirte, no, 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 que sea por ti, no porque alguien te lo diga, va. Porque al final hemos dicho la escritura, y como dices, Pablo dijo, el Rab Shaul, no estamos obligados, por medio de Jesús somos salvos, ya que es algo tuyo propio, bueno, adelante. Mientras, eso no te va a hacer ni más ni menos, ¿va? Amén, mi hermano. Y pues algo muy común también que se dice, ¿no? Usualmente, que Yeshua abolió la ley. Eh, Se sacan usualmente textos muy fuera de contexto. Uno de lo que se usa para decir: mira, Yeshua ya abolió la ley, mira cómo los apóstoles no comían kosher. Es una mala lectura, una pésima lectura de Hechos capítulo 10. Eh, Vemos obviamente el capítulo inicia con Cornelio, un centurión de la compañía llamada la italiana. Fíjate, aquí lo interesante en ese versículo 2 de Hechos 10 es que dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Esta frase, temeroso de Dios, o Jirei Hashem en hebreo, es un estatus de aquellos gentiles que habían dejado el paganismo y adoraban al Dios de Israel sin convertirse, sin convertirse al judaísmo. Entonces aquí ya nos está dando eh, Lucas el contexto de lo que vemos en Hechos capítulo 10. Entonces ya creía en el Dios de Israel, que hacía muchas limonas, el pueblo lloraba mucho. Entonces vemos después que Pedro tiene una visión cuando iba rumbo a con Cornelio. En el versículo 9 iniciamos, y luego Pedro se subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, cerca de la hora del sacrificio, y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. Tuvo una visión, Pedro. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que encendía algo semejante a una gran lienzo, una cortina que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra. Con la vía de todos los cuadrúpedos de terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor,
No porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz una segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Fíjate lo que pasa en el versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la misión que había visto, Pedro estaba perplejo, no entendía esto de Maticomen. O sea, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No está hablando de comida. Pedro jamás lo entendió como comida. Pedro jamás entendió que Dios se estaba contradiciendo a sí mismo en esta visión al decir que comiera alimentos impuros. Y continúa. Y luego dice que mientras había tenido la visión, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, fueron por Pedro. Bueno, después podríamos continuar, pero en contexto, Pedro entiende que la visión de lo que él había visto, lo que Dios le había manifestado, revelado en este éxtasis, es una revelación de que Dios había purificado a los gentiles por medio del Mesías y no que Dios había hecho de la comida impura pura. Entonces, es algo que también se mal enseña lamentablemente allá afuera, pero es necesario poder leer verso por verso, reflexionando en Hechos capítulo 10 para entender que Dios no está volviendo a los mandamientos de Levíticos 11. Sí, no, digo, y eso es lo importante de leer los contextos bíblicos, ¿verdad? Y me acordé ahorita porque estoy viendo, bueno, en la plataforma que yo estoy, para no decir marcas, vamos a la temporada 4 de Los Elegidos, de Chosen, ¿va? Me acordé cuando yo, en un estudio que yo estudié, de que puse un ejemplo de Yeshua, de Jesús. Si Jesús hubiera dicho que la ley ya no era válida, si la Torah ya no iba a valer, y si en ese momento lo hubieran apedreado, hubiera muerto. Las discusiones que él tenía era la forma de explicar la Torah, explicar la forma. Y muchas veces era porque ponían muchos cercos para que la gente se acercara a como Cornelio, que fueran temerosos de Dios, a que se acercaran a hacerlo. Entonces, eso es lo que a veces él peleaba, ¿va? La explicación, la forma de enseñarla, pero nunca decir que la Torah ya había pasado, ¿va? Eso eran las peleas con los fariseos, ¿va? O cuando se ponían ahí las discusiones, ¿va? En público. Sí, ¿no tienes algún otro comentario ahí del capítulo 11? Pero yo creo que finalizar con esa, bueno, él acaba esa, en el 45. Dice, pues yo soy Dios, el que te hace subir a vosotros de la tierra de Egipto para hacer para vosotros, por eso seréis santos, pues santos soy yo. Entonces al final, primeramente dice que nos hace subir, y hasta que vimos esta, entonces, ¿por qué vuelvo a sacar de Egipto? ¿De dónde Dios, qué dijimos? ¿De dónde Dios nos ha sacado, va? Y en vez de si eres judío o gentil. Al final Dios nos ha sacado de algo, va. No sé qué problema tengamos, va. Depresión, estemos deprimidos, enfermedad. Y al final lo que Dios quiere simplemente es eso, que nos libre y decorarnos que, como dijimos, si eres judío, y si somos gentiles, seguimos las 7 leyes de Noah, temerosos de Dios. Entonces, a lo que Dios nos ha llamado, ¿va? Simplemente a seguirlo, va, y a recordar que es de dónde y para poder ser como Él es santo, va. Y al final ya, no sé si le hemos dicho que al final que es Kadosh, que santo es simplemente es apartado, va. Porque al final el pecado que es, te separa de Dios. Cuando tú tratas o sigues estos preceptos de Dios, te acerca a Dios, va. Es la única, es lo que es ser santo, va, Kadosh, cercanos a Dios. Así es, hermano. Muchísimas gracias y bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Bendiciones para todos. Shalom. Shalom para todos.